En este video aprenderemos a cómo mostrar los datos almacenados en nuestra base de datos en una tabla desde nuestro navegador web sobre este archivo que aún no lo hemos construido. Para ello debemos de crear un archivo PHP dentro de nuestra carpeta PHP llamado img-consultas script.php. Podemos cerrar esto y dentro de él crearemos la estructura de las tablas. Para ello utilizaremos Bootstrap y recuerden que para utilizar Bootstrap tendremos que especificar la dirección. En este caso trabajaremos con Bootstrap de manera remota. Y listo, hemos vinculado con Bootstrap. Ahora tendremos que crear la estructura de una tabla. Dicha tabla tendrá que autoincrementarse con un ciclo debido a que la información actual se irá incrementando poco a poco en nuestra base de datos. Por lo tanto, pues no sabríamos en dicho momento qué cantidad de datos tendrá nuestra base de datos. Para ello es necesario crear un ciclo que vaya incrementando nuestras filas acorde a los datos registrados en la base de datos. Para ello crearemos la estructura con una etiqueta, con un contenedor div de clase mx0, un padding 0 y un margin top de 5. Adentro creemos un container y aparte de usar la clase container diremos que deberá obtener las 12 columnas, pero con un tamaño medium. Deberá ajustarse a solo 10. Dentro de nuestra clase container crearemos la clase centrar elementos, esta misma clase, y dentro de nuestra clase centrar elementos crearemos una tabla. Para ello requerimos de Bootstrap. En este caso crearemos este tipo de tabla. Y agregaremos la clase, deberá ser stripper table hover table bordered para que nos muestre los bordes y un rounded de 3. Dentro debemos de mostrar la cabecera de la tabla, el thhead,
Asignaremos una clase de tipo centrar texto. Utilizaremos la misma clase. La clase de centrar texto. Dentro agregaremos un tr y los th. En ellos indicaremos el nombre de nuestras columnas para nuestra tabla. Vamos a tener la propiedad scope y deberá ser call, y dentro la primera será id. Ahora copiaremos esta la siguiente deberá ser nombre, la tercera el tipo y por último la imagen. Ahora en el cuerpo de la tabla, en el tBody, agregaremos una clase de tipo centrar texto y un align middle, donde crearemos un ciclo que nos permita incrementar la cantidad de filas de nuestra tabla. PHP, cerramos la etiqueta de PHP. Y ahora lo primero que haremos será almacenar en una variable nuestra sentencia SQL de tipo select, pero para poder trabajar con ello primero debemos de mandar a llamar nuestro archivo con la configuración para conectarse a la base de datos con include once y nuestro archivo llamado img config script.php. Ahora sí deberemos de crear una variable llamada sentencia select que contendrá una sentencia select para mostrar el contenido de la tabla. Pondremos el nombre de la tabla, id image, en este caso pondremos los datos de nuestra tabla, id img, las columnas. Queremos que también nos muestre la columna nombre, la columna imagen y la columna tipo de imagen. Ahora sí, de nuestra tabla se llama imágenes y el punto y coma.
Guardamos. Ahora sí podemos continuar. Una vez que tenemos nuestra sentencia SQL, debemos de mandar a traer a la conexión y guardar nuestro resultado. Para ello creamos una variable llamada resultado, sentencia SQL, que será igual a un MySQL query con nuestra conexión como parámetro y la sentencia SQL que acabamos de elaborar. Ahora debemos de hacer un bucle que se expanda, que expanda la cantidad de filas de forma automática acorde a la cantidad de elementos almacenados en nuestra base de datos. Para ello utilizaremos un ciclo while y dentro crearemos una variable row que será igual a la función MySQL fetch row, que nos devuelve, es fetch a sock, y le pasamos como parámetro nuestro resultado pondremos los puntos y coma. Nuestra variable MySQL fetch a sock nos devuelve los valores de la fila, los valores de ID imagen, nombre, tipo y obviamente nuestra imagen de la fila que seleccionemos con resultado. Ahora deberemos retornar o reasignar los valores e imprimirlos en la tabla, los valores que estamos retornando de la base de datos en las filas y las columnas adecuadas. Para ello cerraremos el código de PHP y fuera de él, en el código de HTML, crearemos un tr y dentro crearemos 4 tds. El primero, en todos utilizaremos código de PHP y cerramos PHP y echo y vamos a imprimir nuestra variable row en todos los casos, seguida de nuestro parámetro, punto y coma, guardamos. Y ahora sí, nuestro primer parámetro es el ID de la imagen, el segundo parámetro es el nombre, el tercer parámetro es el tipo y el último parámetro es la imagen, aunque con este último parámetro es un poco diferente. Para este último parámetro deberemos agregar una etiqueta img que contendrá la imagen. Como atributo src debe ser la data, los datos de el tipo de imagen. En este caso puede ser, por ejemplo, JPG,
seguido de un punto y coma, y poner ahora el formato base 64 seguido de una coma, y dentro del código PHP con un echo deberemos imprimir la función base 64 encode para decodificar nuestra cadena de caracteres binarios, estas cadenas de caracteres, y convertirlos nuevamente en imágenes. Para ello utilizamos nuestra variable row y nos interesa saber el parámetro imagen. Ahora deberemos poner un punto y coma y agregaremos una clase para asignar el tamaño a dichas imágenes. Esta clase se llamará tbl, haciendo referencia a la tabla imagen. En la descripción pues será imagen desde la base de datos. Guardamos y ahora vamos a nuestros archivos CSS, a donde tenemos nuestras clases tbl imagen, y como podemos ver le dará un width, crearemos el código para nuestra clase tbl imagen, el cual asignaremos un width del 130% y un background size del 100%. Y ahora checaremos que esas clases se llamen igual. Guardamos nuestros cambios y procederemos a ver nuestro código, aunque antes agregaremos un pequeño botón que nos permita navegar hacia el menú. Para ello crearemos un div con la clase de-grid, seguido de la clase gap-2, y nos interesa que adopte las 12 columnas, y a partir del tamaño small que adopte solo 10, a partir del tamaño medium que adopte solo 8, y a partir del tamaño large que adopte solo 5. Así como también le agregaremos un padding de 4, un padding top de 5, la clase mx auto para centrar dichos elementos, y por último un margin button de 5. Recuerden dar los espacios para que Bootstrap pueda reconocer las clases. Ahora, una vez listo todo esto,
Adentro pondremos un botón de tipo submit. No, en este caso puede ser de tipo button. Será más que suficiente un button. La clase btn espacio btn de tipo info y daremos un text white para que tenga el texto blanco, un font weight de tipo bold para que las letras estén en negritas, y dentro del botón crearemos una etiqueta A en el cual nos dirigirá al menú. Para ello pondremos, recuerden que estamos dentro de la carpeta PHP y tendremos que salir para quedar en el directorio principal. Así que con punto diagonal salimos y nos interesa llegar a index. Adentro de este link pondremos el texto volver al menú principal, al menú anterior. Guardamos. Y otra cosa muy importante es agregar una clase a la etiqueta A. Nuestra clase estilo no link. Dicha clase nos permitirá que el aspecto de este link no se vea como un link, válgame la redundancia. Crearemos la clase estilo no link links. Bueno, ya la tenemos, así que podremos reutilizarla. Y ahora estamos obteniendo clases de este archivo, del archivo img select files de CSS, por lo tanto lo tenemos que referenciar. Por ello, link CSS. Recuerden que estamos dentro de la carpeta PHP y debemos de salir, por lo tanto punto diagonal, carpeta CSS, y dentro buscamos img select files, de donde estamos obteniendo nuestros archivos. Guardamos los cambios y para poder acceder a ellos, recuerden que en nuestro menú, el href, debemos de indicar el archivo que acabamos de crear, el archivo de consultas, que contiene la tabla donde veremos los datos almacenados en la base de datos. Para ello, en el href, recuerden que estamos en la carpeta principal y debemos entrar a la carpeta PHP, por lo tanto, PHP, diagonal, img, consultas. Guardamos. Y si todo quedó bien, recargamos nuestro sitio, abrimos el de consultas y como podemos ver tenemos una tabla que nos indica las dos imágenes que subimos con anterioridad a la base de datos. Y podemos abrir las imágenes, podemos obtener la data, si guardamos dicha imagen, se nos guardará como archivo de texto. Para poder guardarlas como imagen, deberemos de venir a nuestro archivo y asignar el tipo de dato necesario. Para ello, debemos de poner, recuerdan que extraímos el tipo de dato y lo almacenamos en la base de datos, pues ahora
En ese tipo de dato especificaremos a la variable con un echo, imprimimos la variable row, la variable de nuestra fila, y le pasamos el parámetro tipo de imagen, guardamos el punto y coma, seguido de base 64, la función encode para poder decodificar la imagen, y ahora si guardamos debemos de obtener la imagen. Para ello recargamos y ya podremos abrir nuestra imagen porque estamos conservando su formato original. Recuerden que al imprimir, en lugar de poner PNG, estamos imprimiendo a la variable con el tipo de dato original que tiene almacenado. Por ello, si damos clic en guardar imagen, nos aparece que es de tipo PNG. Ambas imágenes son de PNG, pero para comprobarlo, subiremos otro archivo, otra imagen con formato GIF. Lo agregamos a la base de datos y agregaremos otro en formato JPG. Otra imagen. Ok, ese es diferente. Y ahora si volvemos y mostramos el contenido, podemos ver que esta imagen conserva su formato original, JPG o 64, el resto. Y si descargamos, sigue siendo de formato JPG, así como también la imagen anterior, que es un GIF, conserva su formato original. Otra cosa que cabe destacar es de que como utilizamos Bootstrap y modificamos las propiedades de las columnas, pues nuestra aplicación, nuestro sitio es responsivo para múltiples dispositivos. Y también nuestra interfaz es responsiva y se adapta al tamaño de nuestra pantalla. Y pues bueno, eso es todo. Y muchas gracias por la atención prestada.